siempre un gusto para nosotros, para Inspira, para mí. Y desde esta experiencia, desde esta pandemia que estamos experimentando todos en todo el planeta, hemos querido aportar algunas ideas valiosas para abrirnos a la nueva realidad. Desde el mes de abril iniciamos estas charlas con una charla sobre la comprensión de lo que estaba pasando y decíamos en ese momento que estamos experimentando un parto. Sé que lo he dicho en cada uno de los webinars, pero me parece una imagen que explica muy claramente lo que estamos experimentando. Hemos hablado a lo largo de estas semanas, de estos meses, hemos hablado de abundancia, hemos hablado de esperanza, hemos hablado de autoconfianza, en fin, hemos hablado de energías psíquicas que fortalecen el desarrollo de nuestro éxito, de nuestra salud, de nuestras experiencias afectivas, positivas, en fin, del crecimiento real que podemos tener cada uno de nosotros en esta época, porque paradójicamente en estos meses de tantos cambios y de tanto caos, son tiempos muy propicios para expandir la conciencia y para lograr cosas que quizás antes ni siquiera se nos habían ocurrido. Es por esto que hoy vamos a hablar de un secreto muy poderoso, es un secreto que está guardado de manera muy celosa, pero a la vez está a la vista de todos. Vamos a hablar esta noche del poder de la imaginación. Es realmente un poder fascinante, un poder que han usado todos los sabios y todos los grandes magos desde hace milenios y que en nuestra época es un poder olvidado, es un poder, como les digo, fascinante, pero que es un poco como el oxígeno. Nos es fundamental, pero no siempre reparamos en la importancia, en el impacto que tiene el oxígeno para la salud, para la vitalidad, para la vida. La imaginación es un poder fundamental y es un poder que está a disposición de cualquier hombre, de cualquier ser humano que de verdad se disponga a reconocerlo en sí mismo y a ponerlo en marcha. Quiero hacerles hoy varios regalos. Uno de ellos es un regalo que, por cierto, he hecho a muchos amigos. De hecho, es un regalito, una imagen que la puse en posavasos, en cuadros, y me harté de regalarla. Pero hoy se las voy a regalar, no materialmente, pero sí en una imagen. Ahorita mismo la van a ver. Muy bien. Están viendo ahí uno de mis amigos. Es mi amigo porque es valiente, porque es un hombre que se adentró en el futuro, porque es un hombre que rompió muchos paradigmas, pero además de ser mi amigo, es también tu amigo si así tú lo quieres, porque más allá del tiempo presente, tú y yo tenemos amigos en el pasado, amigos preciosos que nos han dejado puertas abiertas a mundos que todavía nosotros no hemos descubierto todavía, pero que están ahí y que ellos sí han visto, ellos sí han descubierto y ellos sí han experimentado. Y también tenemos amigos en el futuro y se trata justamente de que vayamos al encuentro de esos amigos del futuro que todavía no hemos conocido directamente y que sí vamos a conocer, y también muchas experiencias extraordinarias. En esta imagen de Einstein, de este hombre divertido que a pesar de sus muchos años tenía un divertidísimo brillo en la mirada, he de decirles que un gran cuadro de Einstein con su mirada pícara, esa mirada que revela que ha visto cosas extraordinarias, cosas que de hecho escribió y planteó. Pero bueno, como tenemos demasiada información, nos distraemos mucho y a veces lo verdaderamente esencial se nos escapa. Bueno, yo tengo un gran cuadro, la gente que viene a mi consulta y a mis clases lo ve, porque preside estos espacios. Y es no por solamente mi simpatía, sino porque este pensamiento de que la imaginación es mucho más importante que el conocimiento es un pensamiento muy, muy, muy poderoso. Por cierto, que este pensamiento que expresó Einstein con tanta fuerza y con tanta pasión, es un pensamiento que han compartido otros en la historia. Pensemos, por ejemplo, en Platón
o pensemos en Plotino, el gran mago Plotino, que explicó tan poderosamente el poder de la imagen para crear la realidad. Por ejemplo, Giordano Bruno. Ustedes saben que yo presido en México el Comité Pro Revaloración Giordano Bruno y que hemos puesto en México la plaza más importante en el mundo que honra justamente a este pensador, a este viajero del futuro que hace 400 años ya hablaba de los infinitos mundos, ya hablaba de, en fin, de todas estas maravillas que hoy nosotros gozamos. De hecho, una de las cosas interesantes para considerar y concientizar esta noche tú y yo juntos es que tú ya estás viviendo un mundo de milagros. Estás viviendo un mundo de milagros y de maravillas que hace 200, 300 años se negaban y se decía que eso era imposible, que eso no iba a suceder. Y me gustaría que entendiéramos que quizás podríamos estar cometiendo esta misma posición rígida, paralizante, en donde no nos atrevemos a imaginar el mundo nuevo que viene. Algo que es importante aclarar, bueno, tengo que hablar de Jung, por ejemplo, porque ese es muy cercano, es un gran amigo muy, muy aventurero, se aventuró a penetrar espacios del alma, espacios escondidos, pero que tiene puertas enormes a lo desconocido. Y te decía que una cosa que conviene aclarar, por eso hemos estado hablando de autoconfianza y hemos estado hablando de abundancia y hemos estado hablando de herramientas que tienes tú, que tengo yo, para crear un mundo que queremos crear. Una de las distinciones que necesitamos hacer es que cuando hablamos coloquialmente de imaginación, pensamos que la imaginación es dejar volar la mente y que la mente se vaya donde la mente quiera, y pensamos que imaginar es divagar y dejar que las imágenes vayan en torno, en fin, al mundo, a estos mundos alterados de conciencia, cuando entramos en profundos estados de relajación o quizás en los mismos sueños, donde las imágenes van y vienen de manera caótica. Pero eso no es la imaginación a la que se refería Einstein o Jung o Platón o Plotino, o me refiero yo. La imaginación que quiero yo expresar esta noche como un gran poder de transformación de tu realidad, de la realidad que compartes con los demás, es una imaginación de la que tú te haces responsable. Es decir, tú determinas qué es lo que quieres crear en tu mente y cómo lo vas a manifestar. En fin, de eso vamos a hablar. Y cuando hablamos de activar una imaginación responsable, cuando hablamos de imaginar con pasión, con determinación, con deseo, muchas personas me dicen, no, pero es que yo no puedo imaginar, yo cuando cierro los ojos pues no veo nada, me impaciento, me aburro, a mí eso de la meditada no me gusta, me duermo, siempre me duermo, esto es un desastre, yo no sirvo para eso. Y yo te quiero explicar que no, que eso no es así. Tú eres absolutamente capaz de imaginar y lo vas a experimentar en este momento porque te voy a acompañar a un ejercicio de imaginación que es además muy fácil, muy divertido. Y además verás, claro que lo puedes hacer. Verás, te darás cuenta que todo lo que está en tu mundo que has experimentado está precedido en tu mente por una imagen. Pero lo hablaremos después. Ahora quiero que me acompañes a este ejercicio de meditación. Así que, por favor, confía, va a ser divertido, va a ser grato, vas a descubrir cosas en ti. Entonces, déjate acompañar por mi voz, por la música suavecita que nos va a acompañar. Y de momento te voy a pedir que pongas tu espalda derecha, yo también lo estoy haciendo, me pongo mi espalda derecha y vamos a cerrar los ojos. Y te pido que por favor respires de manera profunda, exhalando con fuerza las 3 primeras exhalaciones o 5 para soltar tensión. Relaja tus hombros, permítete este ejercicio de ponerte en contacto con tu imaginación tan creativa, tan fantástica, tan poderosa.
Y respiramos profundamente. Y ahora te pido que por favor vayas con tu imaginación. No importa si ves imágenes o si solo las sientes, no importa. Tú solamente ve a un supermercado de tu predilección. Quizás porque es el que te queda más cerca y es más práctico, o te queda un poco lejos, pero tienen cosas exquisitas. En fin, elige a qué supermercado vas a ir. Visualiza cómo vas de tu casa a este supermercado y como la imaginación es muy veloz, ya inmediatamente sitúate en ese supermercado y toma un carrito, porque vas a elegir las cosas más exquisitas y delicadas que te gustaría saborear, consumir, disfrutar, quizás compartir con esa amiga, con ese amigo, con tus hijos, con tu pareja. Piensa en qué cosas podrían producir mucho placer por cómo huelen, por cómo saben, por el significado de gozo y realización. Quizás un buen champaña. En fin, según tus predilecciones. Quesos exquisitos, latas preciosas, en fin. O a lo mejor quieres cocinar y entonces comprarías a lo mejor una pasta y cosas para hacer un bonito pesto, ¿no? Piñones y albahaca, y no sé. O lo que tú quieras cocinar. Ahí en este súper hay de todo lo que tú necesitas, porque además este súper ahora se ha vuelto más exquisito, más exquisito. Así que vas recorriendo los pasillos y vas llenando el carrito de cosas deliciosas. La única condición es que tienen que ser cosas deliciosas para ti, que te gusten. Y además, este momento es tan especial que no vas a tener que pagar. Así que puedes elegir sin ningún tipo de límite. Quizás te encuentres en este súper algún amigo, alguna amiga. Si es así, a lo mejor intercambiáis sonrisas cómplices, os reís un rato. Y muy bien. Con esto de que la imaginación está fascinante, pues ahora ya te dispones a volver a tu casa. Imagina cómo es esa entrada de tu casa. Imagina cómo es el recibidor de tu hogar, tu sala y las distintas habitaciones. Para elegir hacia qué lugar vas a colocar todas las cosas que has comprado y que ya llevas en este carrito. Quizás en la cocina es donde, en una mesa o en algún lugarcillo, un armario, lo que tú tengas, vas a poner todas estas viandas que seguro generarán un encuentro fantástico, porque hay tanta abundancia, hay tanta sensualidad en todas estas cosas, son símbolos tan abundantes, tan alegres, es tan divertido pensar en con quién vas a divertirte consumiendo todos estos productos. Y ahora ya dejas todo en el armario o en la mesa de la cocina, en fin. Porque ahora lo que quiero que hagas es que te des una vuelta por toda tu casa, un recorrido. Nada más que en este recorrido vas a ver muy bien, vas a recordar muy bien con tu imaginación qué hay en la entrada, en la sala, y vas a ir recorriendo todas las habitaciones. Vamos a hacer un primer recorrido. Y trata de sentir cómo te sientes en cada una de estas
habitaciones, espacios, quizás el cuarto de baño, un lavadero, una sala, una habitación grande, otra no tan grande, en fin. Y ahora vamos a hacer otro recorrido. Vamos a hacer otro recorrido. Nada más que ahora, a medida que recorres cada espacio de tu casa, vas a sembrar luz. Vas a iluminar tu casa. Y lo vas a hacer solo con tu intención. Vas a proyectar desde el centro de tu frente, vas a proyectar mucha luz y la vas a proyectar en cada espacio. Y quizás si hay plantas o objetos especiales, les infundes un poquito más de luz. Y percibe cómo a medida que vas infundiendo luz en los diferentes espacios, parece como si la casa se hiciera más grande, sus espacios se ampliaran, y como si te sintieras más en paz, más a gusto en tu casa. Como si al tú ponerle luz, esa casa fuese un poco más tuya y generaras un mayor arraigo, una mayor seguridad. Eso te da mucha paz, mucho contento. Y siembra luces, siembra pequeñas luces en las esquinas, en los muebles. Llénalo todo de luz y elige un lugar de la casa, el más cómodo para ti, el más gozoso para ti, y siéntate allí un momento, unos momentos. Y siente paz, siente el gozo de estar en tu casa iluminada, esa casa que se expande y se ilumina y que contiene tantos elementos, tantos objetos, tantos símbolos de tus elecciones, de tus predilecciones. Quizás te viene a la mente algo que ya no quieres ahí y que después retirarás. Pero ahora solo disfruta. Muy bien, después de este espacio y de esta experiencia con tu imaginación, vamos a contar a 5 y en ese momento abrirás tus ojos y estaremos de nuevo aquí juntos en este webinar sobre el hermoso, el poderoso poder e impacto de la imaginación. 1, 2, 3, 4, abriendo los ojos, 5, respirando. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta. Entonces, te hemos dicho que
Este es un poder extraordinario. Es este poder que hemos visto en grandes personajes que nos han seducido de distintos modos, pero todos podemos pensar en Merlín, el gran arquitecto de este reino artúrico maravilloso, o podemos pensar, en fin, hasta podemos pensar en estos otros magos que son simplemente ilusionistas. Y eso es una diferencia que hay que hacer, ¿no? En David Copperfield, por ejemplo, ¡wow! ¡Qué asombroso! Pero lo verdaderamente asombroso es el poder de los verdaderos creadores de realidad. Y aquí el asunto de hoy es que tú reconozcas que tú eres creador de tu realidad. El problema es que tú creas tu realidad con imágenes prestadas. Quiero poner un ejemplo. Cuando tú te haces, vamos a llamar mayor de edad, 18, 20 años, tú tienes un catálogo de imágenes de lo que puedes esperar en tu futuro. En general, ese catálogo de imágenes tiene que ver con estudios, con novias, con posibles casas o negocios. Quizás este catálogo de imágenes tiene que ver con tener hijos. Quizás, bueno, también hay en el catálogo imágenes de que puedes viajar, en fin. Y hay un catálogo de imágenes que tú aceptas, pero digamos que tu catálogo de imágenes, las imágenes con las cuales construyes tu realidad en general de manera inconsciente, son imágenes bastante repetidas, ¿no? Poco originales y tienen muy poco misterio y muy poco futuro. De hecho, es interesante, el otro día lo hablaba con unos amigos que bueno, lo he dicho en otras muchas ocasiones, es muy claro ver cómo la humanidad sufre cuando llegan a los 60 o a los 70 años porque se acaba el catálogo de imágenes. Y entonces parecería que lo que hay que crear es irse hacia atrás o bien vivir a través de esos que todavía tienen desplegado el catálogo de imágenes, los nietos, los sobrinos, los hijos, porque no hay imágenes, el catálogo se termina ahí. Entonces, pensemos en lo fascinante que han sido personajes como Julio Verne, por ejemplo, o Steve Jobs, gente que sí se va al futuro y trae cosas. Uno de los personajes que a mí personalmente me ha cautivado es, bueno, Einstein, desde luego, porque además es muy simpático y el brillo de sus ojos y esa cosa, ¿cómo diría?, picaresca que tiene su mirada, es muy seductora para mí porque la verdadera imaginación es divertida, es curiosa, es exitosa, es esta habilidad que podemos desplegar cuando ya no nos da miedo vivir, cuando recordamos que somos parte del universo y que no tenemos que temer nada, que la muerte es solo una ilusión y que los cambios pueden ser enormemente positivos si así lo decidimos. Pero piensen ustedes en todas estas personas que han escrito novelas de ciencia ficción. Piensen, bueno, algunos de ustedes habrán leído a Julio Verne, otros quizás ni siquiera saben quién es, pero Julio Verne sí sabía porque se adelantó muchas décadas a su época. Un personaje fascinante es Giordano Bruno. Giordano Bruno hace 400 años explicaba cómo funcionaba la realidad de nuestro universo de manera tal que pensaban que era verdaderamente diabólico, ¿no? Pero fíjense simplemente unos cuantos años antes. ¿Se acuerdan de otro de estos amigos fantásticos, de estos pioneros que imaginan el futuro? Henry Ford. Él tiene una frase que nos viene muy al calce el día de hoy, que dice: tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos tienes razón. Es decir, si tú crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, tienes razón. ¿Por qué? Porque la imaginación tiene que ver mucho con tus pensamientos, con tus creencias, con la creencia de lo que es posible, lo que no. Y digamos que en la época de Henry Ford nadie imaginaba que las ciudades se llenarían de coches. Pero sí podemos imaginar. Pero para eso tenemos que conocer un poquito más cuál es el tipo de viaje que queremos hacer con nuestra imaginación. Porque si yo ahora les preguntase a ustedes, ¿cómo imaginas tu futuro en 10 años? Bueno, a lo mejor en su catálogo de imágenes
pues repetirían cosas que han visto de sus tíos, de sus primos, de sus vecinos, o quizá imágenes que han visto en estrellas del cine, en fin, como deseos que se acercan a su conciencia porque las han visto en otros, pero quizás tienen poco de nuevo, quizás tienen poco de real. Es más bien imágenes que guían nuestro esfuerzo por sobrevivir. No es nuestra inquietud o curiosidad por crear, por descubrir, por compartir, por amar. En fin, estas imágenes que están ya predeterminadas en el catálogo de lo que recibimos y percibimos de nuestro mundo, de nuestra cultura, de nuestro proceso educativo, son buenas y nos sirven, por supuesto, pero yo quiero proponerles ir un poco más allá. Entonces, quisiera explicarles cómo es que la imaginación funciona en la construcción del viaje de nuestra vida. Y para eso tengo que hablarles de 3 componentes de quiénes somos. ¿Quién soy yo? Nos pasamos la vida, quizás algunas décadas, diciendo ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y de qué se trata mi vida? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y cómo es que estoy en medio de esta pandemia y que se me rompe el mundo? Apenas lo estoy conociendo y ya se me rompe. ¿De qué se trata? ¿Y de qué se trata el sufrimiento? ¿Y de qué se trata la pobreza? ¿Y de qué se trata este caos en nuestro mundo de los migrantes y los desaparecidos y los ricos y los pobres? En fin, pues se trata de ti, de tu mundo. Hay muchas cosas que explicar aquí, son cosas importantes, profundas, pero creo que podemos abrir algunas puertas, dar algunas señales. La primera es que quién eres tú, lo has escuchado muchas veces, que todos somos únicos, que no hay nadie igual que tú, pero es verdad, no hay nadie igual que tú. Eres único y eres necesario en todo lo que es. Todo lo que es no puede prescindir de ti. Y por eso estás presente. Pero vamos a hablar de quién eres en términos de tu identidad. Quien tú eres es ese que piensa y siente y habla en distintos momentos, es decir, en cada momento de tu vida. Y tú te vas a dar cuenta de que tu identidad es muy compleja, porque hay momentos en los que piensas de manera muy positiva, muy creativa, muy abundante, y hay momentos en los que piensas de manera negativa, desesperanzada. Quizás hay momentos en los que tienes sentimientos de alegría, de felicidad, pero hay momentos en que tienes sentimientos de enojo, de impotencia, de desaliento. En fin, vamos tejiendo un poquito esta identidad tuya, esta identidad mía. Lo que piensas, sientes y haces, pero no cuando estás con tus amigos, solo. No cuando estás en el trabajo. No solo cuando estás en casa de tus padres de visita. No cuando estás atendiendo a tu hijo. No solo cuando estás de vacaciones o cuando decides ir a esquiar, a lo mejor. No. Todo lo que tú piensas, sientes y haces en estas distintas expresiones de tu voluntad, de tu hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú dices? ¿De qué hablas? ¿Tú eres alguien que habla de manera superficial? De hola, bien, ¿qué tal? No, bueno, sí, ok, vale. O sea, esa es tu identidad. Ahora, ¿cuánto de tus 24 horas al día, o bueno, de las que estés, digamos, en vigilia, en tus días, de qué hablas tú? ¿Qué temas te importan? ¿Hablas de cine? ¿Hablas de literatura? ¿Hablas de política? ¿Hablas de guerra? ¿Hablas de clase social? ¿De qué hablas tú? O sea, ¿qué temas te interesan? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Quién eres tú? Dime de qué hablas. Dime de si hablas de manera profunda, de manera superficial, si hablas para comunicarte, si hablas para dominar, si hablas para manipular, si hablas para nutrir. ¿Dónde está? ¿Cuál es la motivación de tu palabra, de tu oración? Entonces, este es un aspecto de tu identidad, lo que dices, de lo que hablas, que refleja, por supuesto,
lo que piensas, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de la muerte? ¿Qué piensas de las relaciones humanas? ¿Qué piensas de la sociedad? ¿Qué piensas de la religión? ¿Qué piensas de la ciencia? ¿Qué piensas de la sensualidad, de experimentar un mundo físico? ¿Qué piensas de las presiones, del estrés? ¿Qué piensas? ¿De qué están hechos tus pensamientos? ¿Cuáles son las creencias que se transminan ahí? Y tus sentimientos, ya lo hemos dicho, pero vamos a seguir, ¿no? ¿Qué sientes en general? ¿Sientes paz? ¿Sientes confianza? ¿Sientes miedo? ¿Anestesias tus sentimientos? ¿No quieres sentir? ¿Te da miedo sentir? ¿Hay personas que te hacen sentir muy bien y otras que te hacen sentir muy mal? Cuéntame. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Porque no haces lo mismo cuando estás a lo mejor con tus amigos jugando al dominó o jugando al fantasma o jugando, en fin, a la lotería, que cuando estás en tu casa. ¿Qué haces en tu casa? ¿Vives solo, sola, acompañado? ¿Cómo es tu actuar ahí? ¿Qué haces? ¿Participas? ¿Te retraes? ¿Colaboras? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué te gusta disfrutar de la vida? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la pintura, la música, la arquitectura? ¿Te gusta el deporte? ¿Qué te gusta? ¿Quién eres tú? Dime, ¿quién eres? Esa es tu identidad. Y sé que quizás en este encuentro nuestro no lo vamos a despejar plenamente, pero yo te invito a que hagas un ejercicio donde tú escribas lo que normalmente piensas, de lo que normalmente hablas, en distintos lugares. Tú imagínate que tú eres como un diamante y que tu identidad tiene muchas caras, pero quien eres es el diamante, con todas las caras. La cara de esta persona creativa, amorosa y simpática y la cara de esta persona desagradable, horrible, mal pensada. O sea, todo eso eres tú. Claro, a medida que tienes más conocimiento, las caras de tu diamante pueden estar mucho más claras, pueden tener mucha más luz, pueden estar mucho más integradas, porque quizás de este diamante que eres hay cosas, hay caras de este diamante que no conoces todavía muy bien. Pero recuerda que una exploración importante de quién soy es qué piensas, qué sientes, qué haces en cada momento de tu vida. Cuando lo juntas, eso expresa tu identidad, expresa quién eres. Ahora, hay un eslabón, porque claro, hablamos de que tú puedes pensar, sentir y hacer diversas cosas en muy diversos ambientes y lugares. Pero ¿qué es lo que hilvana todo eso en ese único diamante, en esa identidad única, delimitada? Porque no es que estás desparramado en distintos espacios haciendo cosas. Sí, son cosas diferentes y estás en espacios diferentes, pero contenido en una individualidad, en un diamante. Entonces, lo que enhebra todos estos pensamientos, sentimientos, acciones, es tu autoestima. Ya sabes que la autoestima fluctúa porque cuando tú actúas con una motivación auténtica, cuando tú tienes esto que llamamos integridad, que no es seguir digamos, un decálogo de no sé quién, no. Cuando tú eres auténtico, cuando respondes a lo que sientes de verdad, a lo que quieres de verdad, cuando te muestras de manera honesta, cuando eres quien eres y no otra cosa y expresas eso que sientes y eso que quieres, eso que... entonces ahí hay un nivel de autorrespeto y de integridad que hace que tu autoestima se eleve. Porque digamos que la motivación detrás de lo que haces, dices y sientes es una motivación que responde a una búsqueda amorosa de expansión de ti mismo. Y esto tiene que ver con tus principios y valores. Y cuando tú vives con principios y valores claros, entonces tu autoestima, wow, se expande, wow, wow, wow. Esta identidad y esta autoestima están contenidas en la autoimagen. Tú imagínate tu identidad como una energía de conciencia fluyendo, como si fuera un río. Imagínate
haciendo, pensando, sintiendo de manera constante en distintos lugares, con distintas personas, expresando tu energía, expresando quién eres tú, en un flujo constante de energía de tu propia conciencia. Y piensa que ahí está esta como calidez de tu autoestima, este empuje, este motor de este río, es la autoestima. La autoestima te permite empujar más de quién eres, porque cuando tu autoestima está alta, entonces tú te sientes más libre de pensar y de hacer y de compartir y de estar con unos y con otros, y el río de tu vida se mueve, guau, 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 guau. Esto conforma tu destino. La manera en la que piensas, sientes, haces y la autoestima, cómo la incrementas. Pero eso requiere unos límites, porque si no, el universo y la vida es tan extensa que efectivamente no podrías dedicarte a ser pintor y zapatero y futbolista y cocinero. No, es verdad que puedes en un momento practicar una receta de cocina y en otro momento andar en bicicleta, pero tu identidad está basada en unos enfoques definidos. Y estos enfoques definidos son el cauce de ese río, ese cauce que a veces se estrecha y a veces se hace más amplio, y esa es la autoimagen. Ahora, tu autoimagen, la imagen que tienes de ti mismo, define muchas de tus elecciones, porque contiene lo que dentro de la imagen es posible. ¿Ok? Uh-huh. Cada uno de nosotros se visualiza a sí mismo haciendo eso que ha elegido, buscando eso que ha querido, dirigiéndose hacia ese descubrimiento desde la propia curiosidad. Cuando uno quiere conocer a alguien, en fin, cuando uno quiere realizar algún proyecto, esto está siempre contenido en una imagen. Y quiero poner un ejemplo que suelo poner en mis clases. Nosotros tenemos la imagen de quiénes somos, una autoimagen. A lo mejor la tenemos consciente o no tan consciente, pero todos tenemos el margen del río, del cauce de nuestra existencia. Y esta autoimagen, claro que está construida a veces por los reflejos que recibimos de otros, ¿no? Esto es algo muy importante de explorar, pero desde la mirada de los otros vamos construyendo esta imagen de qué tan grandes somos, de qué tanto impacto tenemos, de qué tanto merecemos, etc. Pero básicamente somos nosotros los que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra autoimagen. Vamos a pensar, voy a poner este ejemplo, que tú tienes un desempeño perfecto en una determinada empresa, eres gerente de mercadotecnia, por ejemplo, y tienes un súper desempeño y entonces deciden nombrarte director de la empresa. Si tu autoimagen de gerente de mercadotecnia no se expande y no asumes una imagen de director de empresa, en muy poco tiempo esa posición no la vas a poder sostener. O puedo poner el ejemplo de una maestra de escuela brillantísima que le dicen, bueno, pues ahora tú dirige la escuela. Si la autoimagen de maestra no se amplía a imagen de directora de escuela, eso no se sostiene. Lo que quiero deciros es que es la imagen, es el cauce de todas las expresiones emocionales y mentales y de actitud y de acción de nuestra propia vida. Entonces, es muy importante trabajar con la propia autoestima. Es muy importante. Quisiera explicar que va a haber un turno de preguntas, porque entiendo que es un tema realmente poderosísimo, en donde para mí sería ¿cómo te diré? Amoroso sugerirte un ejercicio. Necesitas conocer cuál es tu autoimagen para poder expandirla, porque si no reconoces tu autoimagen, pues no la vas a poder transformar. Entonces sí necesitas saber si tienes una imagen de ganador, de triunfador, de perdedor, de cascarrabias, o sea, cómo es tu imagen en general,
¿no? En relación a eso que tú quieres lograr o eso que tú quieres construir. ¿Cómo es tu autoimagen como papá? ¿Cómo es tu autoimagen como mamá? ¿Tienes una autoimagen de mamá rígida, cascarrabias, estresada? ¿O tienes una autoimagen de mamá cariñosa, divertida, creativa? ¿Cómo es tu autoimagen? Seguro que tu autoimagen tiene que ver mucho con tu vida. Por ejemplo, si tú te visualizas como una persona enferma, cansada, que no puede resolver las cosas, que siempre es más de lo mismo, tu vida va a ser así. Entonces, el tema de la autoimagen es determinante. No crean que es algo menor, no crean que es solo un concepto. Cuando hablamos de la autoimagen estamos hablando de contenedores energéticos, estamos hablando de moldes reales, por decirlo de alguna manera. Entonces, de acuerdo a cuál es esta imagen, a medida que la imagen es más poderosa y se acerca más a energías arquetípicas, digamos que eso se vuelve muchísimo más poderoso. Pero mi sugerencia es, ve cómo es tu imagen y esta imagen que estrecha el cauce de la expresión de quién eres, tienes que transformarla, tienes que ampliar tu imagen para que el cauce de quién eres fluya con mucho poder y mucha fortaleza y éxito. Entonces, piensa en qué es lo que quieres lograr y amplía tu imagen. Si tú quieres tener éxito como pintor, pues no te puedes imaginar a ti mismo pintando cosas que a nadie le importan. Tienes que imaginarte haciendo cuadros preciosos que todo el mundo quiere tener en su casa. Y si tú quieres ser un gran chef, no puedes pensarte a ti mismo como alguien que desafortunadamente, pues bueno, cocina para su familia. No, tienes que pensar en cómo son estos olores, estos sabores y estas representaciones culinarias que, bueno, van a ser fantásticas y te van a llevar a ser muy conocido y apreciado por tu don. Tu imagen importa. Esa es la propuesta del día de hoy. Pero quiero hablarles de algo más. Como les he venido diciendo a lo largo de estos webinars, yo tengo, además del amor por Einstein, por Bruno, por Jung, etcétera, es muy bonito, mi vida está llena de grandes amigos metafísicos, pero tengo muchos amigos, muchísimos. Muchos son discípulos cercanos, son compañeros de viaje espiritual, en fin, pero muchos, mis grandes amigos son todos los mexicanos. Por supuesto, mexicanos y mexicanas, ya saben. Me importa México. Tengo dos pasiones en mi vida muy importantes. Una pasión es el alma, la conciencia, la búsqueda de expansión humana. Creo que efectivamente el ser humano es una expresión evolutiva del cosmos maravillosa y a mí me apasiona lo humano. Yo me divierto explorando nuestra alma, la tuya, la mía. Me apasiona eso. Y por misterio, que yo sí tengo explicaciones, pero misteriosamente tengo pasión por México. Y he pensado mucho en cómo poder nutrir la identidad mexicana. Porque la identidad mexicana está herida y de eso somos todos responsables, tú y yo. ¿Por qué? Porque así como tu identidad personal está conformada con lo que piensas, sientes y haces, la identidad mexicana es exactamente igual. Y tienes que reconocer, tú y yo tenemos que reconocer, que decimos cosas horribles acerca del mexicano. Cuando hablamos bien en México, hablamos bien de la naturaleza, de sus playas, de sus ríos, de sus maravillas, pero cuando hablamos de los mexicanos decimos cosas horribles. Entonces, eso daña nuestra identidad y, por supuesto, genera una imagen muy limitante y muy limitada. Si nosotros imaginamos al mexicano como una persona sin visión, sin alcance, deprimida, humillada, incapaz, etcétera, etcétera, ¿no? Escuché hoy una bueno, pero no lo voy a comentar porque no quisiera, pero alguien dijo hoy una frase, y me lo recordó, una frase de no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace culpable. O sea,
es terrible porque cuando nosotros nos definimos a nosotros como gente que no puede, gente que es menos que, hay mucho de la identidad mexicana que está herida por una mirada sin amor, sin conciencia, sin respeto, sin orgullo. Entonces creo que es una obligación ante las puertas de la nueva realidad, de esta nueva humanidad, creo que tenemos que cambiar eso y por lo tanto tenemos que cambiar qué pensamos y qué decimos y cómo actuamos frente a la identidad de la mexicana y del mexicano. Porque es la única manera que podemos cambiar la imagen de México. Y de la misma manera que la imagen tuya o mía, si no se expande, restringe el flujo del poder del alma propia, restringimos el poder de México. Y hacemos todos eso. Cada vez que hablamos, pensamos y actuamos, despreciando, minimizando, disminuyendo, o cuando queremos hablar bien lo hacemos de manera anecdótica, que porque fulanito baila bien y que perenganito juega bien al tenis. Bueno, México es mucho más, los mexicanos somos mucho más y hay mucho potencial en cada mexicano y mexicana que no ha sido expresado, ni visto, ni reconocido, ni pronunciado. México, pero hablo del México humano, o sea, los mexicanos, las mexicanas y mexicanos, para mí es indistinto. Creo que esta división entre hombres y mujeres lingüísticamente es una tontería, pero bueno, es otra cosa, porque creo que hay una equidad absoluta entre hombres y mujeres y creo que eso, hablando del género humano, eso se tiene que entender. Pero bueno, entonces los mexicanos y las mexicanas y las mexicanas y los mexicanos, o sea, hay un potencial tan enorme de creatividad, de sensibilidad, de generosidad, de espacio, de imaginación. Y eso es un potencial enorme, pero no solo para México, es un potencial para el mundo. El mundo que viene tiene que ser nutrido por el alma de México. El alma de México tiene mucho que dar a través de los mexicanos y las mexicanas. Entonces, yo quisiera convocar y pedirles, por favor, que me ayuden a construir todos juntos una imagen de México en positivo. Una imagen de México en positivo no niega la pobreza, las carencias, el caos, la desigualdad, digamos, la violencia. No queremos negar la sombra de México, no la queremos negar, pero vamos a sanarla si la reconocemos, si reconocemos que esa sombra nos pertenece y nos pertenece por las elecciones que tomamos, por cómo trabajamos y reconocemos la identidad mexicana. Es decir, que a mí sí me interesa que reconozcamos la pobreza que tenemos, los desiertos en todos los sentidos, pero los vamos a transformar solo amando a México, solo. No lo vamos a resolver esperando que una tendencia política lo arregle, porque no funciona así. Como funciona la creación de la vida personal y de la vida de las comunidades es a partir de las elecciones de quienes participamos. Y las elecciones son internas. Creo que a veces pensamos que hay que marchar y que hay que pelear. Yo personalmente quiero decirles que a partir de la gran magia del poder de la mente y del poder del corazón y de la sabiduría, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me ayuden a crear una imagen de México en positivo que no ignore la sombra y el dolor, porque eso es lo que tenemos que sanar. Pero nos tenemos que hacer responsables de que ese dolor se ha generado desde la humillación, el desprecio, la descalificación, el abuso, el abandono, y podremos hablar de mucho más, porque México tiene mucho, mucho amor que dar a todos sus habitantes y al planeta. Pero sí es verdad que tenemos que arreglar algunos desajustes entre energías masculinas y femeninas. Hay un tema de masculinidad que está faltando
la presencia de los hombres que se comprometen, que aman, que sí están presentes, ¿no? Y hace falta mujeres que también estén abiertas al crecimiento de los hombres, que no los seduzcan, digamos, desde la función materna. Es decir, que creo que hay muchas cosas que hacer, pero no es el tema exactamente de hoy. El tema de hoy es que yo quiero recordarles cosas que ustedes saben y recordarme a mí misma, por supuesto. Esto que nos han dicho estos grandes amigos en el tiempo, como Einstein, como Jung, como Platón, pero entendiendo esto de una manera profunda y poniendo de relieve nuestra propia humanidad en lo mejor de sus talentos y posibilidades. Entonces, yo te voy a pedir que me escribas a contacto@lidiaperez.com, ahora te lo van a escribir en el chat, contacto@lidiaperez.com, escríbeme la imagen, tus imágenes de México en positivo. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas con toda esta gente joven, vibrante, todos estos millennials y los que siguen, llenos de energía, de creatividad, inspirándose, creando alternativas desconocidas? Porque has de recordar que en México ha habido gente talentosísima. En México se ha descubierto la televisión, esta cosa del Oculus ha sido descubierta por un mexicano. Bueno, hay cantidad de descubrimientos impactantes que están hoy beneficiando al planeta entero, que han sido realizados por mexicanos. Pero te puedes imaginar a toda esta gente joven, en vez de imaginártelos como ninis, como huevones, como buenos para nada, en vez de imaginártelos, puedes imaginar con su corazón henchido de curiosidad, de fuerza, vinculándose en lo positivo y creando nuevas respuestas para solucionar todas estas carencias y todo este dolor. Imagínalo, de verdad es importante, no estoy negando que hay cosas que hacer, pero todo eso es el río y el cauce es la imagen. Si empezamos a imaginarnos a México en positivo, de manera honesta, no de manera fantasiosa o infantil, no, de manera responsable, y empezamos sobre todo a imaginar al mexicano y a la mexicana y al mexicano como seres de gran poder, como seres con mucha intuición, con mucha creatividad, con mucha generosidad, con mucha alegría, con un espacio emocional enorme. Bueno, te aseguro que las cosas van a ser diferentes, sobre todo en tu realidad, porque cada uno de nosotros experimenta lo que imagina. Así de simple. Y lo puedes esto corroborar simplemente dándote cuenta de que todo lo que has vivido lo has imaginado antes. En fin, pero vamos ya al turno de preguntas. No sé si ya hay preguntas. Las van a leer aquí mis colaboradores millennial del equipo técnico de los webinars de la pandemia. Sebastián López pregunta: ¿cómo establecemos una conexión de la realidad y la imaginación? ¿Cómo plasmamos algo imaginario? Bueno, ¿se escuchó bien para todos la pregunta? ¿Si se ha escuchado bien? Sí, muy bien. Bueno, justamente la relación es que la imagen precede a la realidad. Es lo que decía Henry Ford: si tú piensas que es posible, esta imagen trae energía para ti. Cuando tú te imaginas que algo es posible, esta imagen se manifiesta como una energía que te pone en marcha y en movimiento. Cuando tú tienes entusiasmo, te imaginas, vamos a pensar que tú te imaginas, hoy has hecho este ejercicio, si tú te imaginas que para ti es muy importante conocer Estambul, y empiezas a buscar mapas de Estambul y quizás consigas algunos amigos vía internet de Estambul y empiezas a pensar en distintas opciones para viajar a Estambul, te vas a sentir motivadísimo para conseguir lo que te hace falta. Pero primero tienes que tener la imagen. Si nunca tienes la imagen de Estambul, ni has visto nada de Estambul, ni tienes curiosidad por Estambul, difícilmente vas a llegar a Estambul. Digo Estambul y puedo decirte a establecer una vida
con las, digamos, resonancias de paz, de confianza, de alegría, de descubrimiento, porque lo importante, hay una forma de la energía que se manifiesta en el mundo que nosotros vivimos, que es la manifestación de las ideas y de los pensamientos, se canaliza como energías emocionales que yo llamo funciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que tú quieres estar con un amigo muy querido. Y entonces lo verdaderamente importante es la energía de conexión, la energía del encuentro, del gozo del reconocimiento, de la exploración, del tema que disfrutan juntos a través de la conversación. Entonces hay un gran gusto por verse. Y entonces una opción es ir a un grandísimo restaurante o a lo mejor ir a una pequeña taquería en la esquina. Lo que es relevante no es el tamaño del restaurante ni cuántas estrellas Michelin tiene. Lo que sí es relevante es la función del gozo del encuentro, la función de la experiencia, de la intimidad. La intimidad es una experiencia. Bueno, un día tengo que darles un webinar sobre intimidad. Es muy importante, quizás, el de intimidad con México. Pero la energía de la intimidad es una experiencia. Entonces, si tú en tu vida quieres experimentar intimidad, ahí el asunto es la función de intimidad, o la función de la alegría, o la función de la confianza, no tanto la forma. La forma a través de la cual se expresa esta energía, bueno, puedes preferir unas formas a otras, pero lo que es muy importante es la función, que es lo que experimentas en tu vida, las funciones de las energías que animan tu alma y tu experiencia. Eso es importante. Entonces, creo que ya está explicado. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Gabriel Ángel pregunta, ¿cómo se puede modificar una imaginación negativa? Ok. Qué buena pregunta, Gabriel. Muchas gracias. Cuando nosotros tenemos imágenes desastrosas y negativas, y qué bueno que lo planteas, porque efectivamente cuando hablamos de sanar la identidad mexicana, hablamos de transformar una imagen, ¿no? Esta imagen del menos que se traduce en una manera de hablar, en una manera de tomar decisiones. Es interesante, el otro día una amiga me decía, es que nunca he visto un alemán que hable mal de ser alemán, o un canadiense que hable mal de ser canadiense, o un parisino que hable mal de ser parisino. A lo mejor hablan mal del gobierno o hablan mal de esto o de aquello, pero no de la identidad, no del yo soy, ¿no? Y nosotros en México oscilamos entre o somos los buenos, los únicos, los geniales, yo soy mexicano y entonces nadie me gana, o pues todo el mundo es más afortunado que yo y entonces una buena vida está en el extranjero, hay que irse a Estados Unidos o a Europa o a Australia, pero el pasto verde está fuera de México, sin reconocer que eso no es verdad en lo absoluto. No es verdad en lo absoluto, tan es así que toda la gente quiere venir a México aunque sea de vacaciones. Entonces, algo hay en México que los mexicanos no ven. Entonces, hay una imagen negativa que se traduce en una identidad negativa y viceversa, porque esto genera una sinergia. Entonces, estas imágenes negativas que tenemos, las tenemos que cambiar simplemente enfocando nuestra conciencia en lo positivo. Esto no significa negar las carencias, etcétera, lo he dicho, pero hay que enfocarse en lo positivo para animar las acciones que requieren ser tomadas para transformar lo que tiene que ser transformado. Pero se transforma desde el amor, no desde el rechazo. Es decir, si un médico quiere curar a un enfermo que tiene la pierna llena de pus, necesita acercarse con amor para limpiar la pus. Si no, no. De eso nos dio lecciones la Madre Teresa. O sea, las realidades negativas se resuelven con un enfoque en positivo, sin desdeñar lo otro, es decir, sin minimizar o sin desautorizar lo otro. Pero necesitamos enfocarnos en lo positivo. O sea, no pelearnos con que tengo esta imagen negativa y me voy a pelear con ella. No, tenemos que respetar esta imagen, pero entonces vamos a elegir
enfocarnos en esa otra, y por esto este ejercicio, Gabriel Ángel, que proponemos de escribir en una hoja de manera sentida las imágenes que uno quiere para México en 5 años. ¿Cómo imaginas a México en 5 años, en 10 años? En positivo. ¿Cómo imaginas el desarrollo de toda su población, de todas las estructuras académicas, laborales, sociales? ¿Cómo imaginas la conciencia? ¿Cómo imaginas a los mexicanos hablando bien de sí mismos, sintiéndose dignos de ser amados, de ser honrados, de ser respetados, simplemente por ser quienes son? Esa sería la manera. Sonia Panduro pregunta: estimada maestra, es un gusto escucharla. ¿Cómo se distingue entre la conciencia de ser creador de nuestra realidad y el aceptar la experiencia de vida que ya está determinada? Bueno, esta pregunta es que no hay nada determinado, Sonia. Las cosas determinadas es porque las hemos elegido o permitido antes. La vida que tú vives, la que vivimos cualquiera de nosotros, ha sido precedida por una imagen que tú creaste o que tú permitiste, pero nada está determinado. Tú estás determinando cada día y el cambio puede ser en este mismo instante. Solo necesitas abrirte, digamos que disolver la creencia de lo posible y disolver la creencia de lo imposible, pero no hay nada determinado. Este es un largo tema. El libre albedrío es una de las características fundamentales que permite el desarrollo de lo humano y es parte esencial de esto que se ha llamado humanismo y que han defendido gentes como Bruno o Petrarca, en fin, y que defendemos nosotros en Inspira. Digamos que el poder de transformar y de crear la realidad es inmenso. Necesitamos valentía y claridad. Saber qué queremos, elegir más qué queremos, trabajar sobre nuestra propia identidad y entender que la vida no es un castigo ni es una prueba. La vida es una oportunidad, es una gran experiencia de la conciencia y tenemos que ser valientes para poder aventurarnos a crear y experimentar cosas nuevas que son posibles si así lo creemos. Como decía Ford, si crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, pues no puedes. Sergio Mendoza: ¿será que el abuso de la imaginación nos puede colocar en un confort ficticio? Bueno, Sergio, muchas gracias por la pregunta. Claro, si nos abandonamos en una fantasía en donde nosotros nos reclinamos en un sillón y esperamos que alguien o algo afuera lo haga, entonces sería terrible y pasaría lo que tú dices. Podríamos evadirnos en una falsa imaginación. Pero como dijimos al principio de la charla, hay una gran diferencia entre la fantasía, la ensoñación y la imaginación, de la que somos responsables, la imaginación que enmarca el río de nuestra pasión, de nuestra motivación. De hecho, es muy interesante lo que dice Sergio, porque de hecho vivimos en la ensoñación. Un poco lo que preguntaba Sonia Panduro hace un rato. Es decir, nosotros suponemos que las cosas están predeterminadas y que no tenemos más que seguir lo que ya está más o menos predeterminado. Porque vivimos, como han dicho muchos, hoy no hemos hablado de esto, pero es una imagen preciosa la que nos otorga Platón en uno de los libros, el de la República, en donde cuenta que la mayoría de los seres humanos está condicionado a vivir en una caverna en donde se proyectan sombras como si fuera un cine, y ahí el drama es que quienes están dentro de la caverna piensan que lo que ven es la única realidad. Digamos que están privados de suficiente conciencia para ver más allá de lo que hasta ahora ven. Esto mismo ha sido descrito por uno de los grandes seres, Siddhartha Gautama, el último de los Budas vivientes, y hablaba de una rueda de sufrimiento, de repeticiones y repeticiones de dolor, de carencias, de soledades, de impotencias, que llamó samsara.
Y habló también de que había una manera de salirse del samsara, así como Platón habló de una manera de salirse de la caverna. También recuerdo en este momento uno de los maestros controvertidos del siglo XIX, Gurdjieff, que decía que estamos todos como hipnotizados en un estadio medio onírico lunar, donde pensamos que estamos libres, creativos, y más bien estamos sometidos a una serie de imágenes como las proyectadas en la caverna de Platón, que son estas que determinan nuestro destino, pero no porque tenga que ser así, sino porque de alguna manera estamos abandonados a eso que ya está más o menos ahí al alcance, que otro pensó, que otro imaginó, y nos dejamos seducir, ¿no?, por todas estas imágenes sin asumir responsabilidad de cuál es la imagen que yo quiero construir para que sea el cauce de mi vivencia. Y esa vivencia voy a tener yo que responder a ella de manera directa. Bueno, espero haberte contestado bien. Víctor M. Obregón. ¿Cómo analizo e identifico realmente mi autoimagen? Ok. Es importante primero que desarrolles tu identidad. Hagas un ejercicio donde tú puedas ver de qué hablas normalmente, en qué piensas normalmente, cuáles son tus verdaderos sentimientos íntimos, reales, de manera honesta. Eso te va a hablar mucho de tu identidad. Y luego vas a darte cuenta de que hay áreas de tu vida, hay espacios en los cuales tu autoestima está muy alta porque te sientes muy seguro, porque ahí tus principios y tus actitudes y tus valores están en coherencia, y hay áreas donde tu autoestima está muy baja, ¿no? Entonces ahí vas a ver que la imagen que tienes de ti mismo en esas áreas es buena o no. Por ejemplo, tú puedes tener una buena autoimagen en tanto que profesional, o una pésima imagen en tanto que papá, o una terrible imagen en tanto que amante, o una maravillosa imagen en tanto que aventurero. Entonces tienes que verte a ti mismo y reconocer las imágenes que ya tienes de ti. Se trata de reconocer las que ya tienes y ver las que tú quieres cambiar, ¿no? Esa sería la respuesta. Maite Saavedra, ¿cómo puedo ser parte de una imagen mejor de México? Bueno, de hecho, creo que es importantísima esta pregunta, Maite. Sé que para ti es un tema relevante también. Y creo que algo que es muy importante es sanar la identidad, la identidad mexicana, en la manera en que hablamos de nosotros como mexicanos o de otros mexicanos también. Es cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar toda esta imagen, sea en chistes, sea en bromas aparentemente inofensivas, porque no hay broma inofensiva ni expresión degradante que sea inofensiva. Son muy dolorosas, generan muchísimo daño. Entonces, lo primero es que tenemos que cambiar nuestro lenguaje y tenemos que cambiar nuestra autoimagen como mexicanos. Es entender que nuestra identidad mexicana no es mejor que ninguna, pero tampoco peor. O sea, que nuestra identidad es única. No se trata de ser más que los irlandeses o los escoceses o los canadienses, pero por supuesto que no hay que entrar en estas comparaciones en donde unos son mejores que otros o nosotros mejores o peores, sino entender que son identidades únicas, con valores únicos, fortalezas únicas, y que por alguna razón hemos elegido caminar en esta vida bajo la identidad mexicana. Y es explorando nuestros dones, reconociendo nuestros dones, que esta identidad mexicana se vuelve relevante para nosotros y también para el mundo, porque cada identidad planetaria tiene una fortaleza que ofrecer al resto. Entonces, creo que fundamental es cambiar el lenguaje y darnos cuenta en el momento en que estamos hablando. Ya sabes tú que en las comidas, etcétera, se gastan muchas bromas ofensivas sobre la identidad mexicana. Yo he escuchado muchos chistes, ya sabes, que si un cubo de cangrejos, y ya sabes, y que si uno sale los otros no lo dejan. Chistes de estos que expresan una imagen terrible. Entonces, yo diría, hay que cambiar el lenguaje,
Hay que apostar por una integridad de los valores mexicanos, hay que identificar nuestras mayores fortalezas en esta única identidad humana, que es la identidad mexicana, y a partir de ahí hay que ampliar la imagen de México. Yo creo que es muy importante soñar. Las grandes transformaciones han nacido de grandes sueños. Podemos recordar a Luther King, ¿no? Que me dirán, bueno, pero todavía no está del todo. Pues sí, pero hubo un gran cambio y nosotros podemos tener mejor fortuna todavía. Nosotros podemos empoderar a México, imaginando a México desarrollándose en las habilidades y en las potencialidades naturales que tenemos como identidad mexicana y imaginando cómo se va manifestando, ¿no? Por ejemplo, podemos imaginar un México unido. ¿Vistes estas bardas que pintamos en toda la República? Lo hacemos en esa intención. Me gustaría que pudiéramos imaginar un México unido. Si bien es lógico que en todos los países hay gente que es más alta y otra más baja, y una más gordita y otra más flaca, y una más rubia y otra más morena, y una tiene más dinero y otra menos, hay que aprender a entender que nadie es mejor que nadie. Podemos tener circunstancias distintas, pero no reflejan un mejor, reflejan simplemente enfoques diferentes. Entonces, yo quisiera que imagináramos un México unido, un México fuerte, un México abundante, un México sabio, un México orgulloso de sí mismo, en el mejor sentido, un México con mucha dignidad, con mucha expansión, un México poderoso, un México íntegro, un México con una, digamos, con una fortaleza enorme en su honor y en su autoestima. Eso es, bueno, no quiero extenderme mucho más porque además quisiera recibir en contacto@lidiaperez.com escritos de México en positivo. Fíjate, Maite, que normalmente cuando vamos a pintar estas bardas, que bueno, pues son muchísimas gentes las que participan, lo hacemos no solamente yendo a pintar una barda, sino que lo que hacemos es ponernos a escribir de manera sentida, poniendo nuestra emoción en el tema. ¿Qué queremos para México? ¿Qué queremos? Queremos abundancia, queremos seguridad, queremos paz, queremos orden, queremos belleza, queremos justicia, bueno, todo eso. Entonces, prosperidad. Y entonces nos ponemos a escribir eso y una vez esto lo hemos escrito, entonces nos ponemos a pintar la barda. Y esa barda tiene no solamente pintura y concepto, esa palabra tiene alma. Y creo que cuando todos lo hacemos, digamos que el alma colectiva, o podemos llamar la conciencia colectiva, se va nutriendo y va permitiendo un cambio. Porque hay un asunto que tú sabes y conoces muy bien, que es este como límite social. Así como hace unos años un hombre le daba una bofetada a una mujer y a todo el mundo le parecía normal y hoy sería condenado socialmente, hace muy poquito se contaban muchos chistes denigrando la identidad mexicana y la gente se reía en las bodas, en los bautizos, en las reuniones. Yo quiero que generemos una censura absoluta, sin ambivalencia, un límite absoluto que condene estos chistes. Eso creo que es una manera importante. Ya no permitir los chistes que denigran la identidad mexicana, ni la propia ni la de otro, porque a veces también jugamos a denigrarnos a nosotros mismos. Pero en fin, Maite, espero que esto haya contribuido, como sé que tú lo haces también, a crear la imagen del México en positivo. Naís Salcedo. ¿Por qué para Giordano Bruno es fundamental la imaginación desde su perspectiva? Bueno, digamos que la imaginación es una de las habilidades más altas del alma o la mente, ¿no? Y es a través de la imaginación que podemos ir más allá de los mundos conocidos por nuestra mente racional. Digamos que es una facultad del alma. Para Giordano Bruno hay conceptos. Giordano Bruno formaba parte de la tradición neoplatónica y para la tradición platónica profunda, no la superficial, hay un motor detrás de la imaginación y es el motor del amor.
tiene que ver con el amor como vínculo de todas las cosas existentes y es el motor, el amor como motor que nos lleva a ser más para amar más. Es decir, el motor detrás de la activación de la imaginación es el amor que nos lleva a imaginar más, para crear más, para amar más. Entonces, digamos, por lo corto del tiempo creo que eso puede ser útil. Jaime Eduardo Hernández, ¿cómo puedo ver la verdad y la realidad sin quedarme atrapado en el dolor? ¿Cómo puedo ser optimista sin ignorar la verdad? Bueno, digamos que efectivamente hay que poder amar al enfermo y a su enfermedad para poder sanarla, como decíamos hace un rato, ¿no? Digamos que no se trata de ignorar el dolor enorme, sino más bien ir a las causas que lo han generado, porque si hay una herida, hay una enfermedad, hay una carencia, eso es expresión de un motor, de una causa. Y lo que hay que hacer es ir a la causa con optimismo, es decir, vamos a por todas para sanar la herida. Si nosotros tomamos conciencia de que gran parte de la pobreza en México no es una pobreza económica, es una pobreza conceptual de la identidad. Porque detrás de una identidad herida hay una carencia de merecimiento, hay una resignación, hay un pues ya ni modo, pues ahí ya, pues qué más, pues así nos tocó, ya sabes, hay una serie de, digamos, aceptaciones victimistas pasivas detrás de una concepción herida en la identidad, que generan la falta de merecimiento, la falta de motivación, la falta de entusiasmo, en fin. Entonces, la solución está en abrirse de una manera creativa y esperanzada. Hablamos de la esperanza hace unos webinars. La esperanza es una energía psíquica, es muy importante, es una vibración. Cuando hablo de emociones hablo de cosas reales, son mucho más reales que las cosas físicas. Nosotros pensamos que una mesa es más real que una emoción, pero las emociones tienen energía y esas energías mueven estados de conciencia que mueven experiencias y realidades. Entonces, yo creo que la propuesta no es negar en lo absoluto la herida y la carencia y la pobreza y la violencia y el dolor. Justo por eso necesitamos enfrentarlo y transformar. Justo porque estamos viendo todo eso y nos damos cuenta de que hay que transformar y la propuesta que hacemos aquí es que la transformación surge desde transformar la identidad y la imagen en el interior de cada uno de nosotros como mexicanos o mexicanas. Eso me parece fundamental. Es, desde luego, una habilidad para seres que estamos comprometidos con la expansión de la conciencia y que entendemos que la conciencia determina la experiencia y que la imaginación precede a la realidad. Es desde aquí, desde este parámetro o desde este paradigma que proponemos tener esperanza y saber que sí tenemos impacto, porque todo lo que vivimos es el resultado de lo que hemos pensado. Esto lo dijo el Buda. Ya muchos amigos que nos han precedido en el tiempo, esa es otra ilusión, pero es otro tema, muchos que nos han precedido lo han visto con mucha claridad. Y es fascinante recibir esa visión de quienes han descubierto tan claramente estas realidades. Y hay que ser valientes y hay que adentrarse con cierta valentía a lo desconocido. Laura, la viajera de Antonio Ugarte, pregunta: ¿cómo evitar que los mexicanos cambiemos nuestros cuando cambia nuestro entorno? Como la película de La Ley de Herodes. Vuélvemela a repetir porque qué gusto que estás escribiendo, querida. ¿Cómo evitar que los mexicanos cambiemos nuestros cuando cambia nuestro entorno? No entiendo, pero bueno, creo que la pregunta es ¿cómo podemos cambiar si alrededor nuestro entorno no ha cambiado? Esa es una gran pregunta, viajera, es una gran pregunta. La respuesta a lo mejor es compleja de recibir, pero nuestro entorno tiene que ver con nuestra imagen. La manera en la que pensamos e imaginamos se refleja en nuestro mundo.
Nuestro entorno refleja lo que pensamos y sentimos. Si quieres que tu entorno cambie, tienes que cambiar tu manera de pensar y sentir. Eso es absolutamente real. Y bueno, no tienes que creerlo, ponlo a prueba, ya lo verás. Claro, es un poco como cocinar, ¿no? El arroz tiene su tiempo, aunque es bastante veloz. El impacto del cambio de imágenes es muy veloz. En fin, bueno, pues simplemente invitaros, porque ya estamos agotando el tiempo, invitaros a escribir a contacto@lidiaperez.com, escribir descripciones sentidas de cómo imaginas a México en positivo. Todo eso lo compartiremos en un próximo webinar, donde daremos también otras claves de qué hacer para que México se transforme en positivo, más allá de creencias políticas, sexo, condición social. O sea, estamos todos aquí para construir una realidad mucho más expandida, con una enorme dignidad, pero también esta plática se trata de tu propia vida, de tu propia autoimagen, de tu propia identidad. Hay mucho para trabajar y para profundizar. Muchas gracias por la presencia.